Una noche, regresaba tarde a casa después de visitar a unos amigos. Había decidido tomar el autobús nocturno, algo que no hacía con frecuencia. La ciudad estaba tranquila, casi desierta, y la parada de autobús tenía una atmósfera extraña bajo las luces parpadeantes de la calle. Cuando el autobús llegó, subí y me di cuenta de que estaba casi vacío. Solo había un par de personas sentadas al fondo y el conductor, un hombre de mirada ausente que apenas me saludó. Me senté cerca del medio, lo suficientemente lejos de los otros pasajeros, pero lo bastante cerca del conductor por si algo ocurría. A medida que el autobús avanzaba, algo comenzó a sentirse fuera de lugar. Había un silencio opresivo, como si el sonido del motor y las ruedas no lograran romperlo. Miré por la ventana y noté que las calles se veían distintas, como si estuviéramos tomando un desvío. No reconocía las casas ni los edificios, y la luz de las farolas era cada vez más tenue. Levanté la vista para observar a los otros pasajeros. Eran extraños, demasiado inmóviles. Una mujer con un abrigo largo estaba mirando fijamente al frente, sin pestañear, y un hombre con un sombrero parecía inclinado hacia adelante, pero no podía distinguir su rostro. Tragué saliva y decidí que era mejor bajarme en la próxima parada. Me acerqué al conductor. ¿Podría decirme dónde estamos?, pregunté. No me miró. Sus manos seguían firmes en el volante, y sus ojos estaban fijos en el camino, como si no me hubiera oído. Repetí la pregunta, esta vez más fuerte. Nada. Sentí un escalofrío recorrerme. Regresé a mi asiento y me aferré al pasamanos, esperando que el autobús se detuviera pronto. Pero en lugar de parar, seguimos avanzando hacia una zona aún más oscura. Las calles parecían desaparecer en una niebla espesa que no recordaba haber visto antes. De repente, uno de los pasajeros al fondo se levantó. Era el hombre del sombrero. Caminó lentamente por el pasillo, sus pasos resonando de manera inquietante en el silencio. Pasó junto a mí, y por un momento sentí un frío indescriptible, como si una ráfaga helada me atravesara. No me atreví a girarme para verlo. Finalmente, el autobús se detuvo. Miré por la ventana, pero no había una parada visible, solo un camino oscuro y árboles que parecían moverse con el viento. El conductor giró lentamente la cabeza hacia mí, sus ojos hundidos y vacíos. «¿Es tu parada?», dijo con una voz áspera. «No, creo que me quedaré hasta la siguiente», respondí, tratando de mantener la calma. Él sonrió, pero no fue una sonrisa tranquilizadora. «No hay siguiente». El resto de los pasajeros se levantó al mismo tiempo, sus movimientos mecánicos y sincronizados. Sus rostros, ahora claramente visibles, eran pálidos, con ojos oscuros y vacíos, como los del conductor. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta trasera, golpeándola con fuerza para que se abriera. Grité que me dejaran salir, pero no pasó nada. Fue entonces cuando la mujer del abrigo largo habló. «Es inútil», dijo con una voz hueca. «Todos terminan aquí». No recuerdo cómo, pero de alguna manera logré abrir la puerta y saltar del autobús. Caí al suelo y rodé por la grava, sintiendo el impacto en cada hueso de mi cuerpo. Cuando levanté la vista, el autobús había desaparecido, junto con sus pasajeros y el conductor. Esa noche caminé durante horas hasta encontrar una carretera conocida. Cuando finalmente llegué a casa, mi reloj marcaba las 2:13 de la mañana, pero juraría que había pasado mucho más tiempo. Desde entonces, he evitado los autobuses nocturnos. Y cada vez que escucho el motor de un autobús en la distancia, me pregunto si ese será el último viaje de la noche. Nunca creí en lo sobrenatural hasta que encontré el diario de mi tía Elena. Era una mujer solitaria que vivió toda su vida en una antigua casa colonial en las afueras de Michoacán, rodeada de hectáreas de bosque de pino. Después de su muerte, fui el único familiar dispuesto a limpiar y preparar la casa para la venta. El primer día que entré, todo parecía normal. Polvo cubría los muebles, cortinas descoloridas pendían de las ventanas, y un silencio denso flotaba en cada habitación.
En el estudio, entre montones de papeles amarillentos y libros antiguos, encontré un cuaderno de cuero marrón. Mi nombre estaba escrito en la primera página con la letra elegante y pulcra de mi tía, para Miguel, cuando sea el momento de saberlo todo. Esa noche, mientras revisaba el diario a la luz de una lámpara, comprendí que lo que mi tía había documentado durante décadas no era un simple diario personal, sino un registro meticuloso de encuentros que desafiaban toda explicación lógica. Las primeras entradas databan de 1962. Elena describía extraños acontecimientos que comenzaron poco después de heredar la propiedad de sus padres. Inicialmente, eran sucesos menores, objetos que cambiaban de lugar, ruidos inexplicables durante la noche, sombras que se movían en la periferia de su visión. No son imaginaciones, escribía. Algo más habita esta casa. No es malévolo, pero tampoco es completamente benigno. Según su relato, todo comenzó la noche que excavaron para construir un nuevo pozo en la propiedad. Los trabajadores encontraron restos humanos enterrados a poco más de 2 metros de profundidad. Huesos antiguos, herramientas de piedra, fragmentos de cerámica que sugerían una sepultura ritual de hace siglos. A partir de ese momento, los fenómenos se intensificaron. Mi tía documentó apariciones de figuras espectrales, sonidos de conversaciones en un idioma desconocido, y rituales que parecían desarrollarse en espacios invisibles de la casa. Describía con detalle escalofriante cómo algunas noches podía sentir la presencia de múltiples entidades observándola, sin que ninguna representara una amenaza directa. Un pasaje me estremeció particularmente: ellos buscan algo. No comprendo qué, pero su búsqueda es incesante. A veces, en el umbral entre el sueño y la vigilia, puedo escuchar sus súplicas, sus lamentos. Las últimas páginas del diario contenían un elemento que transformó todo mi escepticismo: fotografías antiguas tomadas con una cámara Kodak, donde se revelaban siluetas y formas espectrales que no habían sido visibles al momento de disparar. Una imagen me dejó helado. Aparecía mi tía sentada en el jardín, y detrás de ella, apenas perceptible pero innegable, había una figura translúcida que me miraba directamente. Esa noche dormí intranquilo. Los sonidos de la casa parecían diferentes. Más intensos. Más conscientes. Al amanecer, decidí abandonar la propiedad. Pero algo dentro de mí sabía que ya no me pertenecía completamente. Algo de aquello que mi tía había documentado me había alcanzado. Vendí la casa semanas después. El nuevo dueño nunca supo nada del diario, ni de los secretos que guardaban esas paredes. A veces, cuando recuerdo aquellas páginas, siento que algo me observa. Algo que esperó pacientemente durante generaciones para ser descubierto. Y temo que ese algo ya me encontró. El pueblo de San Marcos siempre había sido un lugar olvidado, ubicado en los límites de un extenso pantano que se extendía como una herida verde y gris en el corazón de Veracruz. La mayoría de los habitantes evitaban hablar del pantano, como si mencionarlo pudiera despertar algo que preferían mantener dormido. Mi llegada fue producto de una investigación periodística sobre leyendas locales y desapariciones inexplicables. Había pasado años recopilando historias, documentando rumores, pero nunca me había adentrado realmente en un caso que me hiciera cuestionar la delgada línea entre lo real y lo sobrenatural. El primer día que llegué, el ambiente era denso. La humedad se adhería a la piel como un sudario invisible, y los pobladores me miraban con una mezcla de desconfianza y algo más, un miedo contenido que parecía querer escapar de sus ojos. Don Ramiro, el hombre más viejo del pueblo, fue el primero en hablar conmigo. Su mirada parecía perderse constantemente hacia el pantano, como si algo invisible lo atrajera irremediablemente. No debería estar aquí, me dijo mientras preparaba un café negro en su cocina destartalada. El pantano no perdona a los curiosos. Las historias comenzaron a tejerse como una red húmeda y oscura. Desde hace décadas, personas desaparecían sin dejar rastro. Familias enteras habían sido borradas de un día para otro, como si el pantano las hubiera tragado sin dejar ni una huella.
Los relatos coincidían en detalles escalofriantes. Antes de cada desaparición, los afectados describían los mismos fenómenos: sonidos de voces que no pertenecían a nadie, sombras que se movían entre la niebla espesa, y un frío sobrenatural que parecía brotar desde el interior de la tierra. Una noche, mientras revisaba mis notas en la única habitación de la posada local, escuché por primera vez algo que no podía explicar. Era un canto, o algo que se parecía a un canto, pero no era humano. Sonaba como si múltiples voces susurraran al mismo tiempo, en un idioma que no pertenecía a ninguna lengua conocida. Me asomé por la ventana. El pantano se extendía como una superficie negra y brillante, interrumpida solo por algunos árboles retorcidos que parecían dedos intentando escapar de algo enterrado. Al tercer día, don Ramiro me mostró algo que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. En un cofre antiguo, conservaba objetos de las familias desaparecidas. Documentos, fotografías, pequeños recuerdos. Pero lo que me entregó fue algo diferente: un diario encontrado años atrás, perteneciente a un arqueólogo que había investigado la zona en los años 50. Las páginas estaban manchadas de barro y algo que parecía ser sangre seca. Los últimos párrafos estaban escritos con una letra temblorosa, casi ilegible. No son espíritus. No son humanos. Son algo que existía antes. Mucho antes. El pantano es solo la superficie de algo que duerme. Y no quiere que lo despertemos. Esa noche fue cuando sucedió. Un sonido comenzó a crecer desde el exterior. No era un ruido, era una frecuencia que parecía atravesar las paredes, que hacía vibrar los vidrios, que provocaba que los objetos más pequeños temblaran sobre las superficies. La niebla comenzó a entrar por debajo de la puerta, no como normalmente lo haría, sino como si tuviera voluntad propia. Se movía de manera inteligente, serpenteante, explorando la habitación. Y entonces lo vi. Una figura se formó en medio de la niebla. No era completamente sólida, tampoco completamente transparente. Parecía estar hecha de la misma sustancia del pantano: barro, agua, vegetación podrida y algo más. Algo antiguo. No tenía rasgos definidos, pero sentí que me estaba observando. No con ojos, porque no tenía ojos, sino con algo más profundo. Una conciencia que me traspasaba. Desperté al amanecer empapado en sudor. La habitación estaba intacta. Pero en el suelo, había un rastro de barro que conducía desde la ventana hasta donde yo había estado durmiendo. Don Ramiro no estaba sorprendido cuando le conté. El pantano elige, me dijo. A veces observa. A veces se lleva. Abandoné el pueblo semanas después. Mis notas estaban completas, pero sabía que había documentado algo que ningún medio creería jamás. Hace un par de años trabajaba como técnico de mantenimiento en un hospital pequeño pero antiguo. El edificio tenía más de un siglo y, aunque se habían hecho renovaciones, aún conservaba un aire lúgubre en algunos rincones. Especialmente en el sótano, donde estaban las calderas y las conexiones eléctricas principales. Una noche me llamaron para revisar una falla en el sistema eléctrico. Al parecer, algunas luces parpadeaban en el pasillo del ala sur, la parte más vieja del hospital, que ya casi no se utilizaba. Era cerca de la medianoche y el ambiente estaba tranquilo, incluso más de lo habitual. Tomé mis herramientas y bajé al sótano, preparado para resolver el problema rápidamente. Cuando llegué, noté que las luces efectivamente parpadeaban, pero de una manera que parecía irregular, casi como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Revisé el panel eléctrico y no encontré nada fuera de lo común. Decidí caminar por el pasillo para inspeccionar las conexiones. La sensación de vacío en esa área del hospital era abrumadora. Mientras caminaba, escuché un sonido. Era un susurro bajo, como si alguien estuviera hablando justo fuera de mi alcance. Me detuve y traté de identificar de dónde venía, pero no había nadie allí. Continué caminando, convencido de que tal vez era el eco de algún ruido lejano. Llegué a la última sala del pasillo,
una habitación que, según sabía, había sido usada como morgue hacía décadas. Ahora solo servía como almacenamiento. La puerta estaba entreabierta, algo extraño porque siempre debía permanecer cerrada con llave. La empujé con cuidado y encendí la luz. Dentro, todo parecía normal al principio, estanterías llenas de cajas y algunos equipos médicos viejos. Pero en una esquina noté algo fuera de lugar. Había una silla de ruedas, y en ella estaba sentado un hombre. Tenía la cabeza gacha, como si estuviera dormido o inconsciente. ¿Se encuentra bien?, pregunté, intentando mantener la calma. No respondió. Me acerqué lentamente, sintiendo como mi corazón se aceleraba con cada paso. Cuando estaba a un par de metros, el hombre levantó la cabeza de golpe. Su rostro era pálido, los ojos hundidos y sin brillo, como si estuviera vacío por dentro. Su boca se abrió, pero en lugar de palabras, lo que salió fue un gemido profundo y gutural. Retrocedí instintivamente, tropezando con una caja y cayendo al suelo. Cuando me levanté, la silla de ruedas estaba vacía. Miré a mi alrededor, pero el hombre había desaparecido. Lo único que quedaba era un frío intenso que me helaba hasta los huesos. Salí corriendo de la sala y subí las escaleras sin mirar atrás. Le conté lo sucedido al guardia nocturno, pero cuando volvimos para revisar, no había ni rastro del hombre, ni siquiera de la silla de ruedas. Todo estaba como si nada hubiera pasado.